Finalmente, no podemos dejar de hablar en salud sexual y reproductiva de métodos de anticoncepción, pero antes de abordar un poquito el tema, quisiera que tú pudieras responder algunas preguntas. Una de ellas es: ¿qué elementos determina la elección de un método de anticoncepción? ¿Para qué sirve el método de anticoncepción? Y de una u otra manera, cómo el método anticonceptivo transversaliza la sexualidad. Después de responder estas preguntas, quiero volver sobre ellas para que podamos hacer un ejercicio de conversación inicial. Entonces, ¿qué determina la elección de un método anticonceptivo? Es importante tener en cuenta que la elección de un método anticonceptivo lo determinan varios elementos. Uno de ellos tiene que ver con la cultura y la sociedad, formaciones en términos religiosos, que convergen de manera significativa en esas decisiones. Por ejemplo, cuando yo estoy formada desde una vida religiosa, muy probablemente no utilizaré algunos métodos de planificación, dado que la vida religiosa no lo permite. Recordemos que tanto para la Iglesia Católica como para algunos cultos están prohibidos todos los procesos de anticoncepción, dado que se supone que la sexualidad debe ser exclusiva para la reproducción. Y aquí viene un asunto histórico que tenemos que reconocer. Michel Foucault nos ubica un poco en la historia de la sexualidad, en cómo se han determinado algunas elecciones, no solamente en la planificación, sino en las prácticas sexuales. Entonces recordemos que primero el sexo como tal, o sea, el encuentro sexual con una otra o con un otro, estaba determinado exclusivamente para la procreación, ¿sí? En ese orden de ideas, el acto sexual no estaba determinado para el placer. El placer era símbolo de pecado y era totalmente inmoral, y estaba muy mal visto dentro de las estructuras sociales decir que se sentía placer en el coito. Estaba tan prohibido el tema del placer que Michel Foucault, en una de sus obras de historia de la sexualidad, nos cuenta que las mujeres que dentro del hecho nupcial mostraran placer en el acto sexual podían ser dejadas por sus esposos. Y tanto fue la influencia sobre el acto sexual que tocar el cuerpo del otro estaba totalmente prohibido. Entonces vamos a imaginarnos una mujer totalmente vestida como con una batola, y acá tenía un huequito. El hombre también tenía un vestido totalmente cubierto y tenía solamente un hueco en su parte genital. Y esos órganos solamente se juntaban para un momento específico, que era la copulación, en efectos de la reproducción. Entonces digamos que cuando hablábamos procesos de anticoncepción en esa época y por muchísimos años, de eso no se habló, porque como la sexualidad estaba para la procreación, no para el placer, entonces empiezan a converger toda una cantidad de discursos en donde solamente el sexo es para ese proceso reproductivo. Cuando todos esos paradigmas empiezan a caer, empieza a aparecer el placer sexual dentro del proceso erótico. Entonces, digamos, se va distanciando un poco de lo que la religión había estructurado y se da un lugar al placer sexual. Entonces, por eso digamos que cuando se trata de asuntos religiosos, cuando se trata de asuntos de culto, se ha enseñado que la sexualidad es un asunto, o todo lo que tiene que ver con los procesos coitales están relacionados con el pecado. En ese orden de ideas, si yo tengo una formación religiosa, muy probablemente voy a ir alejándome un poco de todos esos procesos que tienen que ver con los procesos de anticoncepción. Otro elemento que confluye de manera significativa en todo lo que tiene que ver con métodos de planificación es el lugar de mundo que ocupo. O sea,
No es lo mismo los procesos de planificación o de anticoncepción para los hombres que para las mujeres. Muy poco se conoce de métodos anticonceptivos para hombres. Digamos que el único método que se conoce y que está socialmente establecido es el condón. Y obviamente pues ya las cirugías en las cuales ellos toman la decisión de no tener hijos. De resto, no se conocen otras formas de planificación para los hombres. Por el contrario, la ciencia sí se ha encargado mucho de procesos anticoncepción, especialmente en la mujer. Esto puede tener muchas aristas y se podría hablar de muchas razones por las cuales se ha tratado de converger ese asunto de la procreación más en la mujer que en el hombre, pero entonces hay muchísimos más procesos de planificación para la mujer y eso tiene un impacto significativo en la manera en cómo se vive la sexualidad. En algún momento yo les dije a ustedes que cuando uno se puede observar todos estos procesos, se ha determinado de manera significativa como si el proceso reproductivo fuera una responsabilidad mucho más femenina que masculina. Pero es porque no podemos olvidar que cuando una mujer queda en embarazo y el hombre no se quiere hacer cargo y el hombre no quiere asumir esto, normalmente las que terminan asumiendo este tipo de situaciones son la familia de esa mujer. Es por ello que uno puede escuchar muchas madres o muchos espacios en los cuales a la mujer lo que más se le recalca es no quedar embarazada. Entonces, normalmente cuando se habla de métodos anticonceptivos, entonces estamos hablando de métodos que lo que buscan es la no reproducción de la mujer, más no estamos hablando de métodos que busquen la no enfermedad del cuerpo femenino. O sea, y cuando hablo de enfermedad, hablo de enfermedades de transmisión sexual. O sea, si el hombre quiere utilizar el condón y si el hombre utiliza el condón, el hombre está muy protegido. Pero si la mujer no tiene elementos de protección en términos de enfermedades de transmisión sexual, pues obviamente ella está en desventaja. Entonces aquí es importante tener en cuenta que los procesos anticonceptivos han estado marcados por asuntos religiosos, pero también por asuntos sociales y asuntos culturales, en donde la mujer ha sido la que ha asumido de manera significativa toda la responsabilidad en el proceso de reproducción y de procreación. Finalmente, esto lo que nos lleva es a poder reconocer que cuando hablamos de anticoncepción también estamos hablando de procesos sociales. Entonces, recuerden que los lugares en los que la religión tiene muchísima más fuerza, todo lo que tiene que ver con procesos anticonceptivos está totalmente negado. Digamos que Colombia ha tenido unos avances muy importantes y avances significativos en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también no solamente es un reconocimiento, sino también es un empoderamiento por parte de las mujeres. Esto ha permitido transformaciones sociales y políticas significativas. Transformaciones desde las cuales las mujeres pueden decir cuántos hijos quieren tener, si quieren o no quieren tener hijos, si quieren o no quieren utilizar métodos anticonceptivos, y eso de una u otra forma ha dado forma a una lectura distinta y le da un lugar de mundo distinto a la sexualidad. Miren, es importante que ustedes tengan en cuenta y reconozcan una cosa: si no fuera por los métodos anticonceptivos, muy probablemente el placer sexual no sería tan intenso, no sería tan fuerte, porque siempre estaríamos pensando y estaríamos constantemente con la idea de que muy probablemente puedo quedar embarazada en ese proceso de encuentro con este cuerpo. Entonces, cuando ya definitivamente las personas toman la decisión por ciertos métodos de planificación, esto les permite un disfrute mayor de la sexualidad. Pero no solamente eso, sino que si nosotros realmente pensamos en el impacto de los métodos de planificación que ha tenido en la sociedad, podríamos darnos cuenta que es mucho. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras sexuales utilizan métodos de planificación y gracias a la utilización de esos métodos de planificación, pues ellas no tienen más hijos y eso les permite de una u otra forma poder amortiguar
o poder mantener un proceso de calidad de vida distinto. O sea, es diferente una trabajadora sexual que tiene que estar pensando en que no puedo ir a trabajar porque estoy en mis días. Pero si yo no salgo a trabajar, que es un fin de semana, entonces no voy a conseguir dinero para esta semana comer. Pero los métodos de planificación le permiten a ellas poder trabajar todos los días y no estar pensando constantemente en esa preocupación en relación a la posibilidad de un embarazo. Digamos que el impacto de los métodos anticonceptivos ha sido significativo, no solamente en el manejo de las relaciones con el otro, sino en la forma en que me relaciono con mi cuerpo. Eso da una ventaja que muchas personas reconocemos y muy pocas personas reconocen. Anteriormente, pensar en no tener hijos no era una opción. Ya no solamente es una opción, es una decisión y uno se puede sostener en ella y puede vivir con ella. Y no hay una presión social tan significativa como anteriormente existía en relación a ello. Aquí también pasa una cosa muy importante y es que los métodos anticonceptivos le han permitido a los hombres tomar decisiones sobre su cuerpo. Uno podría pensar, no, es que los hombres tienen muchas más decisiones tomadas frente a su cuerpo. Y no es cierto, porque el método del condón también les permite a ellos configurar en qué tipo de relaciones, bajo qué tipo de circunstancias quieren o no quieren tener hijos. Las píldoras, las inyectables, los dispositivos tienen un margen de error. Y esos márgenes de error están determinados por asuntos biológicos, por asuntos de la mujer, por asuntos de su cuerpo, que nosotros pues obviamente no conocemos, y como no los conocemos, cuando se da lugar a esos procesos de anticoncepción, pues muchos de ellos pueden fallar, que no son solamente situaciones de olvido de la aplicación del anticonceptivo, sino también situaciones de cuerpos que rechazan de manera drástica todos los anticonceptivos. Es por eso que antes de cualquier proceso de anticoncepción es muy recomendable que tú sepas cuáles son esos métodos anticonceptivos que a ti te pueden servir, cuáles generan menos impacto en tu cuerpo, cuáles van a generar menos alteraciones físicas, porque hay alteraciones obviamente que tú estás aplicando medicamentos y estás aplicando hormonas que de una u otra manera están frenando ciertos procesos. Entonces, todo ello genera cambios y hay que estar preparado para ello. Los métodos anticonceptivos cambiaron la historia de la sexualidad, cambiaron la historia de los cuerpos, de todo lo que tiene que ver con ese encontrarse con el otro. Lo cambiaron porque de una u otra forma le dieron un lugar de mundo a todos los juegos eróticos, le dio un lugar de mundo a la sexualidad. Nos suena como muy bien, pero esto le permitió a la humanidad empezar a pensar en el sexo como un asunto no relacionado solamente con la reproducción, para volverse un asunto que lo transversaliza en todo lo que tiene que ver con los deseos, con el erotismo, con la sensualidad, que son elementos que constituyen la sexualidad de manera significativa.